Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Morales, soy estudiante de Trabajo Social, primer semestre de la Universidad Única Netiana. Hoy vamos a hablar sobre la ética científica, sobre todo como trabajadores sociales, cómo debemos manejar la ética. Teniendo en cuenta que la ética científica forma un papel fundamental en la ciencia. La ética es una serie de obligaciones morales que define lo correcto y lo equivocado en nuestras prácticas y decisiones. En la ciencia, como en todas las profesiones, algunas personas tratan de engañar al sistema. Tenemos un ejemplo claro de Charles Dawson, que fue un arqueólogo antes del siglo XIX, descubrió unos fósiles y sin saber de quién eran los fósiles, dijo que eran de él y que los había descubierto. Por tal motivo, en ese momento mintió solamente por ganarse títulos y acreditaciones que no le correspondían. Ese es un ejemplo del mal manejo de la ética. La ética científica apela a la honestidad y a la integridad en todas las etapas de la práctica científica y a los principios. Estos están tan arraigados que los profesionales casi nunca pueden pensar en ellos, o sea, siempre lo toman como algo sencillo, como algo normal, como algo cotidiano, algo ya de ellos. Cada científico en su profesión se puede dar cuenta que la ética es lo más importante para el día a día, para poder desarrollar sus actividades. Si la ética no existe en la profesión, cualquiera que sea, no sería una profesión correcta. Los estándares éticos en la ciencia hasta el mediados del siglo XX eran más informales. Si los profesionales cometían un error, no eran castigados ni con cárcel, ni eran los castigos muy ejemplares, era más informal los castigos en ese tiempo. Después del siglo XX, ya hoy en día tenemos un tribunal de ética científica que es más estricta, donde se maneja la ética de una forma diferente, con unos parágrafos, con unas guías, un sistema ya establecido para no caer en el plagio. Esos estándares éticos ayudan a guiar la investigación científica y aseguran que los esfuerzos de investigación y los investigadores acaten varios principios esenciales. Algunos de ellos se basan en lo siguiente. La honestidad es la información de los datos científicos. Siempre debemos ser honestos cuando vamos a hacer un trabajo, cuando vamos a hacer alguna investigación. Siempre debemos llevar la honestidad, primero que todo la honestidad, al momento de intervenir una familia, al momento de intervenir un problema, al momento de trabajar debemos ser honestos. La cuidadosa transcripción y análisis de los resultados científicos debe ser muy adecuada, evitando errores. Siempre debemos tener hipótesis, hacer experiencias para poder saber si sí o si no es real lo que estamos haciendo, para no equivocarnos. El análisis independiente y la interpretación de los resultados basados en los datos y no influenciados en las fuentes externas. No podemos pensar en lo que los demás nos digan, no podemos pensar en lo que leímos de otros. Debemos experimentar y nosotros mismos pensar y buscar las verdaderas respuestas de la acción para no de pronto no caer en plagios o errores. Publicar y presentar un régimen abierto, los métodos, los datos y las interpretaciones. O sea, tenemos que ser sencillos y abiertos. Si yo hago una hipótesis, debo seguir unas líneas y siempre las debo llevar. ¿Para qué? Para cuando yo no esté y alguien quiera investigar mi proyecto y quiera saber si es verdad lo que yo hice, lo hice con experiencias, tenga una serie de reglas, una serie de reglas que cualquier persona pueda investigar y cualquier persona pueda hacer las cosas. Bueno, la suficiente validación de los resultados mediante la publicación y la colaboración de los colegas. No debemos ser egoístas. En el trabajo social debemos ser muy comunicativos. Debemos buscar redes, debemos ayudarnos entre todos para que todos podamos buscar la solución de los problemas. La atribución adecuada de las fuentes de información, los datos y las ideas. Debemos tomar las ideas de todos en sí, de todas las partes de la sociedad. No podemos pensar que solamente es una sola idea y sobre esas que vamos a trabajar. Las obligaciones morales hacia la sociedad en general. En algunas disciplinas, la responsabilidad para determinar los derechos de los sujetos animales y de los humanos. Porque ahora hay un tribunal de ética que se llama la ética científica, donde nosotros tenemos siempre cuando vamos a intervenir una persona, independientemente de lo que le vayamos a realizar al paciente, sea un abogado, sea un médico, sea una enfermera, sea un arquitecto, siempre debemos tener un consentimiento informado, siempre debe ser un consentimiento voluntario. Nosotros no podemos hacer nada sin que el individuo
sea consciente y sea voluntario su consentimiento y lo tengamos firmado por él. Seamos capaces de decir, no vamos a decir que vamos a vulnerar los derechos de esa persona sin ni siquiera preguntarle qué le vamos a hacer o qué vamos a hacer con él o con sus ideas. Siempre debemos tener muy en cuenta ese código. A veces por errores o mala conducta se hacen las cosas, ¿sí? Una cosa es mala conducta, una cosa son errores. Muchas veces caemos errores, no somos perfectos, somos humanos. Entonces debemos saber enmendar esos errores y saber qué vamos a hacer. No actuar con mala conducta. La mala conducta es cuando actuamos y sabemos muy bien que estamos haciendo las cosas mal, que estamos fallando, mas sin embargo lo seguimos haciendo. Esa no es la idea. Hay que respetar los estándares éticos que existen ya en la comunidad. Debemos tener muy en claro unos conceptos claves. La conducta ética en las ciencias garantiza la fiabilidad de los resultados de la investigación y la seguridad de los sujetos que participan en la investigación. La ética en la ciencia incluye los estándares de los métodos y los procesos relacionados con el diseño de la investigación, los procedimientos, el análisis de los datos, la interpretación y los informes. Los estándares de los temas y las conclusiones relacionadas con el uso de los sujetos humanos, animales en la investigación. La publicación, la colaboración en la revisión realizada por colegas ayudan a minimizar las brechas éticas y a identificarlas cuando ocurren. Por eso les digo, debemos siempre trabajar en comunidad, nunca debemos trabajar solo. Un trabajador social que trabaja solo no va a llegar siempre a la meta. En conclusión, hemos pensado que la ética es parte primordial del trabajo social, ya que como guías y orientadores debemos ser honestos, debemos trabajar con transparencia, buscar ser un apoyo, una red en el problema en sí, pero no pensar o interpretar que los seres son únicos, que somos únicos y que somos los únicos que tenemos la razón y que podemos solucionar solos el problema. No, debemos siempre trabajar unidos, trabajar en red. Por tal motivo debemos siempre trabajar bajo los parámetros de la ética y no querer sobresalir o recibir honores de autor sin contribuir en el trabajo en sí. ¿Esto qué quiere decir? Es primordial, la ética es primordial en el trabajo social. Debemos siempre pensar que no somos héroes, que por más que queramos ayudar al individuo en su problema, debemos de pensar que no somos héroes, que debemos tener la ayuda de todos, la colaboración de todos para que todos lleguemos a la solución del problema. Esa es la esencia de la ética en el trabajo social. Muchas gracias.